Hola amigos, bienvenidos sean todos a Curso de Cocina, mi negocio en casa. Yo soy Miki Guerrero. El día de hoy vamos a presentarle cómo hacer canapé con masa de harina, con una masa quebrada que le vamos a enseñar el día de hoy. Este programa consta de 8 partes. Esta es la parte número 1 que vamos a presentarle. Se trata de cómo hacer la masa para esta presentación, esta preparación de canapés o tartitas o tartaletas, bases para tartaletas, pero en fin, son canapés para rellenarlo de diferentes otras comidas, otros tipos, se hacen de una variedad inmensa. Nosotros le vamos a enseñar a hacer a ustedes en esta primera parte la masa, cómo se hace la masa. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque realmente se trata de una excelente presentación. Vamos inmediatamente, mis amigos, a presentarle aquí. Vamos a ver, aquí tengo, vamos a ver aquí, vamos a comenzar. Muy bien, pongan atención, busquen lápiz y papel. Aquí tengo este molde que es perfecto para hacer unas canastitas o unos canapés o una base de canapé. Ellos salen, con este molde sale 48 y puede hacerlo con una masa de 1 libra, 48. Esto es perfecto para hacerla. Yo le voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ustedes entonces puedan comprarla y tenerlo en su casa y hacerlo de la manera que nosotros lo vamos a hacer, mis amigos. Atención, vamos inmediatamente a preparar la masa y le dejo aquí la receta. Fíjense en la pantalla está la receta y primeramente dice 4 tazas de harina y en otras medidas la misma cantidad, por ejemplo son 2 libras. Y quiero decirle, mis amigos, que ustedes pueden hacerlo en la mezcladora KitchenAid, esa que ustedes están viendo ahí. Fíjense ahí, ahora estamos presentando la mantequilla que vamos a utilizar. Son 3 barritas de mantequilla, que es lo mismo que 336 gramos, 12 onzas o 1,5 taza de mantequilla, lo mismo. Es por si ustedes lo quieren en otras medidas. Ok, mis amigos, fíjense también que en el cintillo que está pasando abajo, en la parte donde dice receta en rojo, ahí está también la receta, todos los ingredientes que se van a utilizar. Esto es para que ustedes también puedan hacerlo. Muy bien, mis amigos, también quiero decirles que, como les decía, vamos a comenzar entonces una vez más para que ustedes puedan poder entender esta preparación. Muy bien, aquí tenemos el molde. Fíjense ustedes ahí. 48 se pueden hacer en este molde. Ustedes van a ver cómo yo la voy a hacer para todos ustedes, para que ustedes aprendan a hacer estas canapés de forma muy fácil y que salen muy bonita. Como ustedes pudieron ver acá en esta parte, lo bonita que salen y lo bien que se hace esta presentación. Muy bien, vamos entonces a seguir acá con esta preparación. Vamos a seguir con la preparación. Ahí está. Tenemos el molde para hacer 48. Muy bien. Inmediatamente, con muchos detalles, vamos a hacer la masa. Mis amigos, aquí tengo 4 tazas de harina, que es igual a 2 libras, igual a 500 gramos, igual a 0.90 kilos, o sea, casi 1 kilo, o 32 onzas, es lo mismo todo, en las diferentes medidas. La harina la pasé por un colador para tamizarla, colarla, y quiero decirle que vamos a trabajar entonces con la mantequilla, 3 barritas de mantequilla, que es igual a 336 gramos, igual también en otras medidas, en onzas, 12 onzas, y igual en tazas, 1,5 tazas de mantequilla. Es lo mismo, en diferentes medidas que muchas personas manejan otro tipo de medida y ahí lo tienen. Y quiero decirle que
en la parte abajo, en el cintillo que pasa en negro y que dice receta en rojo, ahí está la receta también y otras informaciones de esta preparación, mis amigos. Ok, ahí está pasando lentamente para que ustedes tomen anotaciones y también puedan ver. Mis amigos, lo que hacemos es, primeramente, pasar la mantequilla a la harina, partiéndola de esta manera. La mantequilla debe estar fría, debe venir de la nevera. Y quiero decirle que la mezcladora KitchenAid que ustedes están viendo ahí, esa máquina que ustedes están viendo ahí, que muchos tenemos en casa, ustedes pueden hacer esta masa ahí, cualquier tipo de masa, porque para eso es esta máquina, esta mezcladora. Muy bien, mis amigos, ya pusimos la harina y también las 3 barras de mantequilla. Ahora vamos a poner una cuchara de sal. Una cuchara de sal, parece que puse 2, pero fue que puse media y media para hacer una, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a poner 2 cucharas de azúcar, como dice ahí el cintillo. También, ahí está, también en la descripción del video está la receta, los ingredientes en detalle. Muy bien. Lo que hacemos es desbaratamos la mantequilla ahora con las manos, tratamos de amasar. Esto se hace así, mis amigos, ya que no lo estamos haciendo con la máquina. 4 tazas de harina de trigo y 3 barritas de mantequilla, que es igual a 336 gramos de mantequilla. 4 tazas de harina. Fíjense ustedes ahí para que entonces puedan hacer esta masa y le quede perfecta, como ustedes verán que me va a quedar a mí. Mis amigos, así lo hacen con las manos. Si es con la mezcladora que le presentamos ahí en pantalla, lo que tienen que hacer es unir todos los ingredientes y encender su máquina con el bracito que parece un corazón. Entonces, ya ahí, cuando ustedes están batiendo la mantequilla y eso para hacer bizcocho, lo hacen de esa manera. Muy bien. Ahora vamos a preparar los huevos. Primero vaciamos todos los huevos en este recipiente. Movemos un poco para desbaratar las yemas, para batir un poquito. Y así también ver que todos están frescos. Y lo vamos a agregar a la preparación también. 4 huevos, o sea, que si estamos haciendo 2 libras, como estamos haciendo aquí, o 4 tazas, lleva 4 huevos. Muy bien, mis amigos, esto es realmente muy fácil de hacer y para mí es la mejor forma de preparar estas bases para canapé o tartaletas. Ya verán de la forma que sale. Ahí tengo la máquina. Una vez más se las muestro, solamente hay que poner todos los ingredientes de esta receta y entonces la ponen a media velocidad y ya inmediatamente se hace muy fácilmente. Por eso es bueno que ustedes deben tener esta mezcladora que es multiuso. A continuación, un cuarto taza de agua para esta masa que estamos haciendo aquí para todos ustedes. Fíjense ahí cómo lo hago con las manos. Sí, claro que sí se puede, cómo no. Seguimos amasando y ahora la vamos a llevar a la mesa para que se haga una masa compacta, trabajarla de esta manera, mis amigos. La estaba haciendo un poquito rápido para ganar tiempo, pero son como unos 5 minutos que tenemos que amasar. Quiere decir que esta masa se usa seguido, no se guarda, como dice en el cintillo y como dice también todas las informaciones que voy a escribir sobre esta preparación en la descripción de este video. Muy bien, amigos míos, seguimos amasando. Aquí está la masa, ya está prácticamente hecha. Vamos a mostrarle aquí, miren cómo se parte, por eso le dicen masa quebrada, porque es muy fácil de separar. Está muy bien hecha ya, miren cómo se baja, se dobla, está perfecta. Y entonces lo que hacemos es guardarla aquí en un papel plástico, siempre un papel plástico o en plástico, para que así no se reseque.
La vamos a dejar ahí unos 10 minutos. Inmediatamente le vamos a hacer los discos para hacer las canatitas, los canapés, o la base para canapé o la base para tartaletas. Todos son canapés, la preparación es la que varía, la preparación que usted haga es lo que varía, pero todos son canapés. Muy bien, mis amigos, vamos entonces ya al paso número 2, que eso es ya en otro programa que vamos a hacer, pero todo está en el canal. Vamos entonces inmediatamente, vamos a llegar a bajar aquí. Vamos a bajar aquí. Y yo quiero decirle, amigos míos, que esta es la parte 1. Nosotros vamos a hacer este programa que es extenso sobre estos canapés, sobre la tartita. Ya en la parte número 2 que usted puede buscar aquí en nuestro canal, va a ver cómo nosotros entonces hacemos los discos para entonces ponerlo en ese molde grande que usted ve ahí, en ese molde que se ve ahí. Ok, en el molde que está ahí vamos a hacerlo todo para que entonces vea cómo se hace esto, mis amigos, y cómo se trata, cómo se guarda, cómo se hace absolutamente todo este maravilloso programa para todos ustedes. Quiero decirles que ya todo va a estar en el canal. También vamos a hacer la dulce, la vamos a hacer con una pasta de pollo, con pasta de jamón y queso, se puede hacer muy bien. También se pueden hacer dulces tipo pizza. Hay muchas formas de hacerlo. Les voy a enseñar cómo se guardan cada una, porque ustedes saben que aquí tenemos que hacer producción, todo siempre es hacer producción. Esta fue la parte número 1. La parte número 2, que hacer los discos, pueden encontrarla entonces en nuestro canal inmediatamente, mis amigos. Así es que vamos a continuar con el programa inmediatamente y ustedes pueden conseguir todo esto en nuestro canal, ¿ok? Así es que vamos para la parte número 2. Vayan, busquen el video que está en la parte número 2.